Especiales HJCK. Leer la naturaleza con HJCK en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El día de hoy me encuentro con la escritora colombiana Marta Orrantia. Marta, bienvenida a la HJCK, qué placer tenerte con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Marta escribió un libro hermoso que está presentando acá en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, se llama Juego de Té y es la historia de un objeto emblemático en su familia que pasa por las manos de muchas mujeres, y lo que hace Marta en este libro es contar las historias de esas mujeres, de la historia nuestra también de un país, pero que jamás las vimos en la historia de los libros. Entonces, Marta, me gustaría empezar esta conversación hablando acerca de cómo fue todo el proceso de investigación también y de escritura acerca de tu familia, de las mujeres de esta familia y de ese objeto tan emblemático que es el juego de té. Bueno, todo empieza porque mi tía Teresa, que es una mujer absolutamente maravillosa que tiene 90 años, me dice que yo tengo que heredar este juego de té. Yo soy la mayor de la familia y tengo que heredar este juego de té lujosísimo de porcelana y oro y cobalto, que ha estado en mi familia 5 generaciones y que nunca nadie lo ha usado. Entonces a mí me interesó más entender quiénes eran estas mujeres que heredar el juego de té, y que, bueno, es mi forma de apropiarme de ese juego de té. Entonces empecé con las historias orales de la familia, ¿no? Lo que Teresa tenía que contarme, lo que mi tío, que fue siempre un historiador de la familia, tenía que decirme. Y empecé a adentrarme en esto, y resulta que Teresa tenía ella es nieta de Marco Fidel Suárez, y entonces tenía toda esta correspondencia de Marco Fidel Suárez, que era una correspondencia casi toda de Estado, pero también una correspondencia con sus hijos, con su esposa, con su suegra, estaba archivada. Ella la mandó al Archivo General de la Nación. Entonces fue 3 años, me tomó recoger esta información, empezar a entender cómo eran las costumbres de esa época, adentrarme en el siglo XIX y comienzos del XX, ver la Guerra de los 1000 días, la presidencia de Suárez, todos los acontecimientos que ocurrieran en esa Colombia del siglo XIX, siglo XX. Comienzos, como te digo, y bueno, me demoré 3 años haciendo esta investigación para poder entender a estas mujeres, quiénes eran y cuáles eran sus miedos, sus ambiciones, sus deseos, ¿no? Para contar la historia de mujeres. Claro, además que creo que no más por el título uno entiende que este objeto es el núcleo del libro. Sin embargo, creo que son las historias de las mujeres las que son como el hilo conductor de esta historia, porque vamos pasándolas de mano en mano, ¿no? O sea, el juego de té fue primero de Dolores y después ha sido una herencia femenina y una herencia familiar, que creo que me gustaría hablar acerca de el objeto de la historia, ¿no? Porque, como lo mencionabas anteriormente, esta investigación también fue acerca de la oralidad y las historias vivas que contaba Teresa, que contaba tu tío, y creo que hace parte también del oficio de escribir, ¿no? La oralidad como hilo conductor de la escritura también. ¿O tú qué opinas? Claro, yo creo que hay que rescatar esas historias, digamos, la oralidad que se pasa de familia en familia, de generación en generación, de las leyendas, hay que rescatarlo, porque finalmente esa es la base, ahí empieza toda la literatura. Oiga, me contaron un cuento, ¿no? O yo tengo una historia que contar. Entonces partimos de la base de una historia para contar. Entonces finalmente la base siempre ha sido lo oral. Y bueno, y como tú dices, finalmente el juego de té sí es una excusa para contar las vidas de estas mujeres y el país en el que ellas les tocó vivir y el momento histórico, pero también es un reflejo de quiénes son las mujeres en la historia de la humanidad, no solamente de Colombia. Y muchas veces las mujeres hemos sido usadas así, como juegos de té, como recipientes, como vasijas, pero además como objetos de lujo, como objetos para mostrar, para exhibir, no para usar. No para tocar, no para compartir, sino para que estén en un anaquel calladas, porque así muchas veces nos vieron. Entonces también es una metáfora de quiénes somos. Claro, eso pensaba yo cuando leía la novela, porque me daba cuenta que estas mujeres que habían sido portadoras del juego de té eran
hijas, esposas de hombres con poder o con dinero, y su función era o rezar, o cuidar a los hijos, o cuidar a los nietos, a los hermanos, como una forma también de la feminidad y del papel de la mujer que existía en el siglo XIX, porque pues las mujeres no teníamos otra opción tal vez de vivir de otra manera. Sin embargo, creo que, y tú lo dices muy bien en la novela, pues ellas también querían hacer otras cosas, dedicar su vida completamente a Dios, como Dolores, que quería ser monja, o María Antonia también, que logró ser monja después de cumplir con todas sus funciones femeninas en su casa. Pero creo que también eso refleja de que pues no estamos obligadas también a hacer lo que nos han dicho, ¿no? Y podemos cumplirlo con todo el amor del mundo, porque yo leía, por ejemplo, el tema de Tona, que es pues de las últimas mujeres que portó el juego de té, y ella se entregó a su casa, se entregó a su padre, a ayudarlo con las cosas, a hacer la correspondencia, y creo que eso también es un acto de amor, ¿no? A la familia y a lo que pasaba en el siglo XIX, o sea, no es que, porque pues ahora obviamente han cambiado los tiempos. Y me gustaría preguntarte, Marta, porque este tema de la escritura creo que es fundamental. El tema también de hablar sobre ti en este libro, de mezclar tu propia historia con la historia de las mujeres que han portado el juego de té y que ahora es tuyo. Entonces también, ¿cómo es ese proceso de escribirlo a una forma de diario, como a una forma de contar también tus memorias? ¿Cómo llegó eso ahí? Bueno, dices cosas muy bonitas aquí que quiero como desmenuzar un poquito antes de entrar a hablar de mí. Lo primero es que tú hablas de de la ética del cuidado que atraviesa el libro. Yo, fíjate qué belleza, porque yo no lo había visto del todo así, pero necesitaba yo esa mirada femenina del libro, muchas gracias, para que interpretara que nosotras somos, incluso a pesar de nosotras mismas, muchas veces las encargadas de dar el cuidado. Entonces, ellas cuidan. Estas mujeres cuidan a sus hijos, cuidan a sus papás, cuidan a sus hermanos, son mujeres cuidadoras todas, y esa ética del cuidado la hacen incluso sin quererlo, porque yo creo que, por ejemplo, María Antonia lo que quería era encerrarse en un convento para ser libre, porque ella siempre fue una esclava de su papá, fue una esclava de su riqueza incluso, de esos viajes y de lo que se esperaba que ella fuera, y para ella el convento fue liberador. Dolores también, de alguna manera, ya lo que quería era entrar al convento a servir a Dios, porque ella estaba muy convencida, y fue producto de una, yo no diría una violación, porque no sé qué pasó con la puerta cerrada, pero detrás sí hubo una historia de abuso tremenda. Entonces también le coartaron esto. Bueno, y ahora lo que tú hablas de mi biografía, sí es un libro muy, muy personal, es un libro que habla mucho de mi vida también como cuidadora, también como mamá, como profesional, como mujer que envejece, como mujer solitaria, con un matrimonio que se desmorona, y ahí digamos, ahí empiezo yo a jugar con la ficción, porque no es del todo cierto, digamos, esto transita una delgada línea entre la realidad y la ficción, porque hay cosas que sí me han ocurrido a mí y cosas que no, pero ahí quiero ser clara, porque creo que digamos, como esta narradora tiene mucho de mí, muchísimo de mí, estas mujeres también tienen muchísimo de mí, entonces en efecto ahí tú la ves no solo a través de la narradora que cuenta su presente, sino a través de todas estas mujeres que estoy contando mi historia. Una niña que quería leer todo el tiempo y no necesariamente la dejaban, una niña que se esperaba que cumpliera una función de madre, que era, o sea, a mí me criaron para eso, me criaron en un colegio de monjas, con una disciplina religiosa muy estricta para ser madre y esposa. Y todo esto ha sido un reto para mí. Entonces esto también a lo largo de todas estas mujeres estoy yo ahí, no solamente en mi historia de vida en el presente, sino a lo largo de todas estas mujeres. Y creo que también esta escritura es una forma de liberarse un poco de la historia y de cómo nos han enseñado a ser mujeres y a lo que debemos cumplir, pero creo que también es
una manera de poder reflejar, y tú lo dices muy bien en el libro, de poder reflejarte en estas mujeres que han sido y que han hecho parte de una historia, porque creo que estamos construidas también con las historias de las mujeres de nuestra familia. Es como un ADN, como una trenza hecha de estas historias. Y hay algo que quiero hablar contigo, Marta, y es este tema del sentirse perteneciente a un lugar o llamar hogar un lugar, porque tú mencionas en la novela que esta protagonista tiene que irse de su país, salir de su zona de confort, de su hogar, de lo que ha planteado como vida, de un momento para otro, y que se siente extranjera, se siente ajena de un lugar que a todo el mundo le parecería precioso como lo es Roma, pero que también pues hace falta el pertenecer, el sentirse perteneciente a alguien, y creo que eso también le pasa a las mujeres del libro, como que ellas están en una casa, pero no es del todo su hogar. Por ejemplo, cuando Tona tiene que irse a vivir al Palacio de San Carlos, cuando Marco Fidel Suárez se convierte en presidente, y ella pues está absolutamente devastada porque tiene que dejar su casa, sus cosas, y lo único que sabe es que se va a llevar el juego de té de su mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo es como ese ámbito de hablar sobre un hogar? Pues ¿qué es un hogar, no? ¿Cuál es el lugar al que pertenecemos? También es la familia, es nuestro perro, es la vida que hemos construido, ¿o cómo lo ves? Wow, qué cosa tan increíble, qué belleza esta pregunta. En efecto, no solo Tona, sino ahorita que tú estabas hablando, yo también estaba pensando, a María Antonia le tocó irse de su hogar y devolverse donde su papá. Y Dolores también tuvo que irse de su celda, que ella estaba tan cómoda en esa celda chiquitica, y pasarse a una casa enorme de 2 pisos donde se sentía más atrapada que en esa celda. Entonces sí, hay un sentimiento de incomodidad. En efecto, Roma fue un rompimiento no solamente con mi vida cotidiana. Yo tenía una vida feliz, era feliz y no lo sabía, tenía una vida feliz, vivía en una finca en La Calera con mis perros, enseñaba en la universidad, trabajaba en temas de paz, y de repente todo lo dejé y me encontré sola, rodeada de belleza, porque Roma es una ciudad bellísima, que tiene muchas ventajas, pero sola y sin amigos y sin nadie que me necesitara, y yo acostumbrada a dar cuidado. Entonces el único que necesitaba de mi cuidado era mi perro. Y en efecto fue todo este aprendizaje de cuál es mi hogar y cuál es mi lugar. Y yo descubrí, o sea, yo todos los días extraño Bogotá, extraño los cerros, extraño incluso el caos bogotano, extraño la buena onda que hay en Bogotá, mis amigos con los que comparto pasado, que me entienden y que me preguntan, por ejemplo, cómo está su papá, o que me dicen, bueno, ¿y qué pasó con no sé, con el caballo que tenía? Porque tienen mi pasado, digamos, porque yo comparto con ellos eso, porque nos conocemos hace tanto tiempo, y porque seguramente vamos a seguir compartiendo durante mucho tiempo más, pero es ese extrañamiento, estar en un sitio que no es el mío, con un idioma que no es el mío, con unas costumbres que no son las mías, con una comida que no es la mía. Entonces siempre es un reto, todos los días son un reto, y ya cuando yo llego aquí también me siento ajena. Entonces es tremendo, porque yo vengo aquí y digo, yo no tengo una casa aquí. Entonces también es sentir ese desarraigo, que es súper, súper doloroso. No sé dónde me vaya a llevar la vida en este momento, pero sí es un momento muy difícil de desarraigo, que es parte de lo que se refleja en el libro. Claro, y es preguntarse, bueno, pues ¿cuál es mi casa, no? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa la casa? Porque la casa puede ser un lugar en específico, pero también pueden ser lo que tú mencionas en el libro, tu hijo, tu esposo, tu perro, o las personas a las que acostumbramos a amar, nuestros amigos, o nuestro trabajo, o lo que hacemos por los demás. Y creo que ahorita que mencionabas el tema de que estabas en Roma, estabas rodeada de belleza todo el tiempo, porque como sabemos es una ciudad espectacular, yo pensaba en las mujeres del libro, porque ellas pues de una u otra forma siempre estuvieron rodeadas por lujos, por casas grandes, por fincas, por hombres con dinero, o pues rodeadas del amor de su familia, y creo que eso también como que hace un meollo en el corazón de decir, pues tengo todo esto y aún así me siento hueca, me siento sola, me siento a un lugar que no pertenezco, y eso me parece impresionante. Y lo que me parece aún más impresionante es que lo podamos escribir,
y podamos hablar de ello, porque ellas escribían sus cartas o a modo de diario también contándole a otras personas sobre esto. Y este tema de la escritura me parece muy particular porque tú misma mencionas en Juego de Té que habían momentos en que ya no querías escribir más, que decías como, bueno, ¿y esto a qué me va a llevar? ¿Cuál es el objetivo de contar esto? Y creo que a veces uno tiene una relación de amor y odio con la escritura. ¿Cómo la sentiste tú escribiendo esta novela? Eso es, no solo es amor y odio, sino es pánico, Sí. es terror, porque me estoy desnudando ahí. Digamos, si a mí me parece, por ejemplo, el periodismo, si uno escribe periodismo, uno escribe de los demás. Los entrevista y los cita y ya, pero si uno escribe una novela, siempre escribe de uno mismo. Yo creo que es de sus obsesiones, de sus angustias, de sus miedos, y más una donde digo, yo soy Marta Orrantia y esto es lo que estoy contando y esta es mi vida y es así. Entonces ahí también existe un proceso de desnudez y un proceso de preguntarse, ¿y a quién le importa? ¿Y yo por qué estoy haciendo esto? ¿Y a dónde? O sea, y también qué miedo que la gente me vea, qué miedo que la gente que yo quiero la vaya a herir a través de este libro. También es súper doloroso y súper confrontador, pero al mismo tiempo yo no creo que uno escribe, o sea, uno tiene que escribir de lo que uno tiene que escribir, me explico, es una cosa que es necesaria para vivir. Si yo no hubiera podido escribir eso, me ahogo. Yo necesitaba escribir esto. Entonces, o sea, si lastimo a alguien en el camino, lo siento mucho, pero era algo que yo tenía que decir, ¿sabes? Y creo que al mismo tiempo que también es liberador, o sea, poder terminar un libro y decir, bueno, a mí no me importa finalmente no a quién me llevé por delante, porque no se trata de eso, porque lo escribí con mucho corazón, sino no me importa finalmente quién lo lee o quién no, y quién lo interpreta como lo quiere interpretar. Yo tenía que escribir esto y ojalá que entiendan el amor que hay ahí también, ¿no? No solamente de quienes hablo, sino también los lectores, ¿no? Además que creo que ahora, no sé, en esta feria del libro lo he sentido un poco así, y es esa necesidad de publicar. Ayer alguien me dijo algo que decía como, es que ahora cualquiera puede ser escritor, cualquiera puede escribir, cualquiera puede publicar. Y para uno le puede parecer pues una ridiculez alguien que haga un libro de X o Y cosa, ¿no? Y lo compran y es de los mejores, de los bestsellers y todo, pero creo que también pues hay una necesidad por contar la historia propia. Ahora hay como tal vez un fenómeno, un movimiento, no sé, de mujeres que escriben sus historias propias, y creo que eso también es fundamental para la literatura, porque la fantasía está muy bien y la literatura también es una forma de escapar de la realidad, pero creo que escribir la historia propia es fundamental para también hacer literatura, ¿no? Bueno, yo creo que esa es, o sea, literatura mucho más que la fantasía. Yo creo que la literatura no da respuestas ni es evasiva, sino habla de uno mismo, no de uno mismo solamente el autor, sino de uno mismo el lector. Es una literatura, o sea, la literatura es cuando tú como lector te miras en un espejo y te haces las preguntas. La literatura no te da respuestas, te da preguntas. Entonces, y te refleja a ti mismo. Por eso es que la gente, tú has visto que la gente en la playa se les lleva unos libros gordísimos, y no un libro de cuentos, ¿no? Porque el libro de cuentos es más difícil de leer, porque probablemente te hable de ti, porque es muy elaborado. Entonces estas sagas gigantescas que son bestsellers y todo eso, falta ver qué hablan, si hablan de uno mismo o no, o si son una búsqueda distinta de evasión, como un videojuego, como bien lo decías, puede ser una evasión, como de satisfacción inmediata, como un videojuego, ¿sabes? Entonces, la literatura siempre ha sido de nicho. La literatura, estoy hablando de verdad, o sea, siempre ha habido bestsellers, pero la literatura siempre ha sido una cosa de nicho. Y yo creo que, como dices, las mujeres estamos empezando a tener una voz muy potente en la literatura, y estamos empezando a hablarnos, y tal vez la cantidad de historias que estamos contando nosotras mismas es porque hemos estado tan en silencio durante tanto tiempo, que estamos gritando, hey, aquí estamos, somos nosotras, escúchennos, véannos, yo tengo esta historia que contar.
porque yo estoy aquí. Hay una necesidad de que la gente escuche nuestro lado, nuestra versión de la historia, ¿no? Claro, porque, y me pasaba leyendo a las mujeres de Juego de Té, porque yo sabía, obvio, quién es Marco Fidel Suárez, por supuesto, y nunca había escuchado de su esposa, o de sus hijos, o de como su historia familiar, como lo que hay detrás del presidente o del canciller o de esto, porque creo que la relación con la familia también, cuando hay una figura como el presidente, pues se convierte en algo pues que todo el mundo puede ver. Y creo que esta historia también refleja que pues la familia es íntima y las historias son íntimas, pero a veces también es necesario contar las historias de nuestras familias, porque hace unos días entrevisté a una escritora colombo-japonesa que se llama Nobara Hayakawa, y ella escribió un libro también acerca de su familia, y me decía que nosotros mismos éramos la construcción de nuestros fantasmas familiares, ¿no? Como que también éramos parte y hacíamos parte de un conglomerado de memoria colectiva. Y creo que eso pasa mucho en Juego de Té, porque esta historia está construida con tu memoria, pero con la memoria de esas mujeres que hicieron parte de tu familia y que han portado el Juego de Té, que es espectacular y me lo he tratado de imaginar y es hermoso, pero creo que también somos el resultado de una memoria colectiva. ¿Tú qué opinas? Claro, mira, así como uno hereda, no sé, la quijada de la abuela, los ojos del abuelo, la altura del bisabuelo, uno hereda todo ese equipaje, uno está heredando esos miedos, esas tristezas, esas alegrías, y uno no se da cuenta, somos parte de esto que no solamente se ha contado de generación en generación, sino que además se ha guardado en el ADN de generación en generación. Entonces, yo no sabía eso. Y con este libro me di cuenta de qué cantidad de cosas que tengo yo de estas mujeres, de qué cantidad de cosas que ese equipaje enorme con el que yo cargo de estas mujeres. Y el hecho nada más de escribirlo es como, ay, qué delicia, ya no tengo que cargarlo yo, no tengo que cargarlo yo sola. ¿Qué es esta delicia? Es impresionante, es súper liberador, y además al darme cuenta de que yo estoy en ellas y ellas en mí, porque eso es una cosa simbiótica. También me reconozco entiendo de dónde vienen estas cosas, de dónde vienen estos miedos, de dónde vienen estas tristezas, de dónde vienen estos deseos, de dónde viene todo esto que siento en mi vida, de dónde viene, y es de ellas. Entonces ha sido impresionante entenderlo así, y por supuesto somos nuestras familias, somos todos estos árboles genealógicos que tienen de atrás, todo eso somos, y estamos también nosotros mismos construyendo el futuro, ¿no? Claro, nosotros vamos a ser los fantasmas de la descendencia de nuestra familia. Y me parece impresionante hablar de esto, porque creo que a veces la familia es un tema un poco controversial de escribir, ¿no? Como tú lo mencionabas, bueno, si voy a decir algo, voy a herir a tal persona, o mi mamá se va a sentir triste, o bueno. Entonces, pero sí creo que es necesario hablar de la familia, porque es un factor fundamental para la construcción también de la literatura. Y pues no sé, a mí las historias familiares me encantan, soy muy aficionada, y creo que esta, más allá de contar sobre la familia, es contar y darse cuenta que tanto tú como los lectores o las lectoras se pueden identificar con estas mujeres que hay en este libro. También creo que el libro es una forma de explorar las historias que tenemos, tal vez recordar a nuestras abuelas, a nuestras tías, a las personas que están antes de nosotras, porque también es importante hablar de sus historias, ¿no? Claro, a mí, yo le digo siempre a Teresa es la dueña del Juego de Té ahora, y siempre le digo a ella, lo mejor que me dejó este libro eres tú. Yo no la conocía antes, como yo no sabía tampoco, como tú, no tenía ni idea que Marco Fidel Suárez se había casado con Isabel Orrante. Yo que iba a saber que era la hermana de mi bisabuelo, no tenía ni idea. Y esta cosa de la familia, yo no sabía quién era nadie de esta rama de la familia.
pues porque yo crecí, digamos, que no nos interesó, o mi papá no le interesaba, o no tengo ni idea, pero nunca tuvimos relación con ellos. Entonces a Teresa la conocí hace muy poco, y cuando la conocí fue cuando me ofreció el juego de té, y me dejó el recuerdo de esta amistad, pero además me dejó una enseñanza increíble, y es que es en los viejos, es en los grandes, donde está todo el conocimiento. Nosotros estamos tan concentrados en el hoy y en los jóvenes, sobre todo en la juventud, que no se fijan en esta cosa monumental de conocimiento de la historia, del pasado, que además los viejos son depositarios de eso. Entonces, para entendernos a nosotros mismos, tenemos que entender y mirar para atrás. No mirar para adelante, mirar para atrás, porque si las respuestas de todo están atrás. Entonces, siempre que voy a ver a Teresa, porque yo me la paso metida en la casa de ella, siempre que voy a ver a Teresa, dice, júntese con gente de su edad. ¿Usted por qué no tiene amigos de su edad? Porque es que yo me muero de amor, y me parece que el tiempo no es suficiente para oír todo lo que quiero oír, para saber todo lo que quiero saber, porque, o sea, es que no, la quiero exprimir, quiero que me cuente todo, porque además yo no tenía esa posibilidad. Mi mamá murió hace muchos años, y yo nunca tuve la posibilidad de hablar con ella. Entonces es interesante en este momento en el que está Teresa devolverme y entender. Claro, y es esta memoria que tienen las abuelas y las tías. Mi abuela también murió hace ya 10 años casi, y mi tía abuela es la única que queda viva de ellas. Pues ya tiene 90 y pico, pero aún todo el tiempo me voy a acordar de cuando ella nos contaba que vivían en Las Cruces, y iban a las fiestas y bailaban con los muchachos de la alta sociedad bogotana, bueno, todas esas cosas. Pero a mí lo que me parece lindo de hablar sobre estas mujeres que han sido nuestro pasado y siguen siendo nuestro presente es pues que la historia está viva. O sea, que yo la veo a ella, y seguramente tú ves a Teresa y a María Antonia y a todas ellas, pues yo me la imagino con un vestido espectacular, entaconada, yendo y escuchando a su papá, que fue militar y era cazador. Todas estas historias valen tanto la pena como saber que estuvieron en medio del Bogotazo y que ella se casó con un conservador y su familia era liberal. Entonces creo que eso es, aparte de fundamental para nuestra construcción de memoria, es hermosísimo, porque creo que nosotras las mujeres tenemos como el hábito y el encanto de poder contar las historias como son, de una manera sentida y sensible, y de poder identificarnos también con ellas cuando eran jóvenes, que es lo que hemos venido hablando en esta conversación. Sí, absolutamente. Ellas son un ejemplo, digamos, y son un ejemplo de muchas, unas mujeres que rompieron paradigmas y que nunca se dieron cuenta, y nosotras estamos ahí también para decirles, miren lo que hicieron, heroínas, miren lo que hicieron. O sea, qué maravilla y qué orgullo además. Entonces sí, hay que imaginarlas y hay que soñarlas, y uno encarnarlas, ¿no? También. Uh-huh. Recordarlas todo el tiempo, que es lo que ha hecho Marta en este juego de té. Y te agradezco un montón por estar aquí conmigo, por tener esta conversación tan linda, tan sentida. Y pues me encantó la novela, es muy, muy hermosa. Y te agradezco también por contarnos las historias de las 4 mujeres, 5 contando a Teresa, y a ti, que están en este libro. Y para todas las personas que nos están escuchando, no duden en conseguirlo, en comprarlo. Es un libro hermoso acerca de unas mujeres muy valientes que han hecho todo también por construir la memoria de la familia de Marta y seguramente de muchas familias de este país. Muchas gracias por la lectura tan bella, tan profunda, y muchas gracias por los comentarios. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.